El especialista responde. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en nuestro programa dedicado a la salud de toda la familia. En este capítulo conversaremos sobre un tema trascendental, porque en Chile se diagnostican cerca de 5.400 mujeres con la patología del cáncer de mamas, constituyéndose como la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de nuestro país. La doctora María Eugenia Bravo, desde distintos campos de acción, trabaja arduamente para que esas cifras vayan disminuyendo, pero necesita la colaboración de todos y por eso le damos la bienvenida, doctora, que usted trabaja para justamente que el cáncer de mama no alcance estas cifras tan preocupantes que han tenido el último tiempo, ¿no? Así es. Bueno, hoy día supe que llevaba 30 años dedicada a este tema, así que han pasado rápidamente los años. Los cálculos son terribles. Bueno, la doctora es cirujana oncológica del equipo de mama de Clínica Alemana, también es presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología y directora de Yo Mujer, una fundación que trabaja también muy al hueso con este tema. Doctora, partamos. Lo que estábamos comentando antes de comenzar el programa. Este es el mes de la concientización sobre esta patología, pero es una patología tan importante de conversar en todo el resto del año porque han habido preocupantes cifras que van en alza. Así es. Lamentablemente, teníamos una tasa, por ejemplo, de mortalidad que iba hacia la baja, pero por el tema de la pandemia, en que las mujeres, la gran mayoría de las mujeres, fueron suspendidas de su trabajo, fueron suspendidas de sus controles habituales y además se le agregó la carga de lo que estábamos hablando de los niños, de estar en casa, de hacer teletrabajo con los niños, o digamos en los estudios básicos, apoyándolos y por lo tanto dejaron sus controles de lado. Hubo un 60% más o menos de mamografías que no se hicieron, claro, y también de ecotomografía y por lo tanto todo eso ha hecho que se haya retrasado el diagnóstico y las pacientes estén llegando en etapas mucho más avanzadas y por lo tanto al llegar en una etapa más avanzada los tratamientos son mucho más digamos, son efectivos, pero no tan efectivos como si llegaran en un periodo más precoz. Doctora, leí que un 95% de quienes se les diagnostica, si es de manera precoz, tienen mayores posibilidades de recuperación. ¿Eso es así? Es así. O sea, si yo tengo un cáncer de mama que es diagnosticado en forma precoz, la sobrevida de esa paciente va a ser mucho mayor y va a tener, incluso no requerir de tratamientos más agresivos como la quimioterapia, por ejemplo. Claro, pueden ser atendidas con un equipo probablemente multidisciplinario, pero con tratamientos que son menos agresivos. Menos agresivos, sí. Doctora, ¿y cómo son las cifras en Chile? ¿Qué relación tenemos de Chile versus el mundo? ¿Estamos aparejados o acá se ha visto un aumento preocupante aún mayor que lo que se ve a nivel global? No, yo te diría que las cifras son muy parecidas a lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, porque finalmente las pacientes se dejaron de hacer exámenes y hacer continuidad de sus tratamientos en todo el mundo por este tema de la pandemia. Y no solamente por las mismas mujeres, porque nosotros los mismos médicos, como no sabíamos para dónde iba esta enfermedad, nosotros mismos incentivamos a que las mujeres no salieran de sus casas y no fueran a los hospitales a hacerse chequeos o controles. Claro. Ahora, evidentemente que eso perjudica visiblemente con las cifras, porque, por ejemplo, en el 2020 el registro era de 5.300 casos de cáncer en cuanto a incidencia, es decir, la cantidad de casos nuevos fueron de 5.300, y esto es un dato estimativo. Nosotros en Chile no tenemos registro, lamentablemente. ¿Faltan más estadísticas de salud? Absolutamente. Pero no solo de esta patología, sino de todos los cánceres, aspectos, de todos los cánceres. Y en el caso del registro de mama, que no ha existido, no existe, pero a través de la ley de cáncer que se está tratando de hacer este registro, es básico, es una cuestión básica en el sentido de que nosotros vamos a poder saber cuál va a ser la distribución de dineros en una población y en qué región uno tiene que ponerle más dinero, más personal, más médicos, especialistas. Entonces, eso no lo tenemos. Pero ustedes sí han advertido que hay una cifra preocupante, además, en dos regiones, en Atacama y Valparaíso, ¿no? Y Valparaíso. Lo que pasa es que allí la tasa aumenta. La tasa de incidencia. La tasa de mortalidad. Ah, de mortalidad. De mortalidad, no sabemos cuál es la causa. Pero la tasa de mortalidad en general va en un 10, más o menos, por 100.000 mujeres, y en el caso de Valparaíso y Atacama aumenta un 13. A 13, digamos, por 100.000 mujeres.
Perfecto. pero no se sabe la causa. Doctora, ya que hablábamos de incidencia, usted también me hizo llegar algunos antecedentes. Me gustaría que revisáramos la gráfica relacionada con la incidencia, porque hay algunos factores que podrían estar incidiendo Sí. en esta alta tasa y a ver si podemos ir comentando, a ver si algunos de estos factores le llaman la atención o le hace sentido a las personas en su casa. Esta alta incidencia podría ser relacionada con la edad temprana de la primera regla, la edad temprana también de la aparición del botón mamario, la edad avanzada del primer nacimiento del primer hijo y el menor número de hijos también. Y hay también otros factores en una siguiente lámina. Me quedé esperando la lámina. Ahora sí, menos lactancia materna, eso también puede influir, terapia hormonal menopáusica y los anticonceptivos orales. De todos estos factores, ¿cuál cree usted que estaría gatillando o influyendo de mayor manera, Sí. en esta alza de los casos? Yo te diría que en realidad de todos estos factores es multifactorial. Perfecto. Es decir, no es uno solo el factor que esté, digamos, provocando una mayor incidencia, ¿ya? En el caso del cáncer de mama hay factores que son modificables y otros no. Por ejemplo, los factores no modificables son la edad de la paciente, su historia familiar, genética, si tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia, eso no lo podemos modificar. Claro. El hecho de ser mujer y tener mamas, eso es inmodificable. Y en cambio tenemos factores que son modificables, como son la dieta, ¿ya? El no tener un sobrepeso, el tener un índice de masa corporal adecuado. Y aparte de eso, el tema, digamos, del consumo de alcohol y el consumo de Tabaco, o sea, eso está absolutamente demostrado. Claro. O sea, hoy día no O sea, hay discusión. esos hábitos Que son sí o poco sí, saludables, esos hábitos hay que evitarlos. y no solo para el cáncer de mama, sino Para que son todos los factores de cánceres. riesgo para todos Para los todos los cánceres. cánceres. Doctora, pero a partir de estos factores, ¿qué es lo que han determinado ustedes? ¿Por qué puede influir el tema del nacimiento del hijo, de tener o no hijos? Lo que pasa en es una que- sociedad, lo estábamos claro. discutiendo también fuera de cámara, Sí. en una sociedad o en una generación que al Una menos que no quiere tener hijos o los tiene tardíamente. No queremos tener hijos. Sí, claro, cerca de los 40 hay muchas mujeres que empiezan a tener recién su primer hijo. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo de la mama? O sea, cuando tú tienes, digamos, la mama madura es cuando ya uno ha tenido hijo y da pecho. Si esto se retrasa, el retardo va a provocar algunas alteraciones genéticas, digamos, de reparación de células y por lo tanto, al tener esta alteración, sobre todo si uno se va haciendo mayor, es mucho más frecuente este tipo de alteraciones. Y por lo tanto, por eso que se refuerza y se dice que la gente tiene que tener a una determinada edad el bebé, porque así la mama se desarrolla y tiene su desarrollo completo una vez que está hecha para dar pecho. Claro. Pero, doctora, si ya uno no tiene hijos o no quiere tener, nos reímos porque me estaba tratando de convencer la doctora. Que tiene que tener hijos. Pero si uno decide no ser madre, ¿en qué puede influir directamente para padecer cáncer de mama? ¿O hay que tener una precaución adicional si es que uno no es madre, pasado los 40, para evitar o prevenir el cáncer de mama? Ahí no. O sea, se dice que la lactancia es protectora. ¿Por qué? Porque, como te digo, cuando uno da pecho, la glándula ya está madura. Y por lo tanto, la probabilidad de que si tú no das pecho, haya esta replicación es mayor, en el fondo, sin la lactancia. Ya. Porque la mama todavía no ha tenido su madurez. Ya. ¿Ya? Y es en base a eso. Y lo otro, por ejemplo, que tú comentabas con el uso de los anticonceptivos, la terapia estrogénica, son factores que hoy día, aisladamente, o sea, no es, si uno pone todos estos factores en conjunto, es ahí que uno puede... Que aumenta el riesgo. riesgo. Exactamente. Perfecto. Doctora, y una vez que uno pasa a los 40, ¿es necesario asistir a las mamografías? ¿Cuáles son los rangos etarios en donde se recomienda? ¿Cuáles son los antecedentes familiares que influyen para comenzar a hacerse el examen diagnóstico antes? Mira, lo que hay que saber es que el cáncer de mama, tenemos el cáncer de mama esporádico, que significa que hay en ese grupo familiar alguien apareció con un cáncer de mama. Y ese cáncer, el esporádico, es el 80% de los cánceres. Ya. O sea, mucha gente dice, si yo no tengo familiares. No, al contrario. O sea, uno tiene que hacerse exámenes después de los 40
si no tienes antecedente, igual, porque el 80% de estos cánceres son esporádicos, no hay ningún antecedente No hay familiar. algún antecedente Ni familiar, uno. pero después de los 40, mamografías. Mamografía cada sí o sí, una vez al año. Y anual. lo otro, en el caso, ponte tú, de pacientes que tienen antecedentes familiares o pacientes que tienen gente muy joven con cáncer de mama. No sé si se acuerdan del fenómeno de Angelina Jolie, en que ella tenía a su madre, cierto. a su abuela, que había tenido cáncer de mama y ovario. Claro. Y ella se hizo un examen que se hace hoy en Chile, que se deriva, que es costoso, que es caro, pero está la posibilidad de hacérselo con estas pacientes que tienen antecedentes de familiares jóvenes, es decir, menores de 50 o menores de 45 Familiares años. jóvenes con cáncer de mama, sería recomendable que pusieran mayor atención y que si tienen la posibilidad, que se hicieran un examen preventivo anterior, que es distinto a la mamografía. Mamografía, y uno empieza a 10 años antes. Ah, ok. ¿Ya? Porque en el fondo estos cánceres generalmente se dan en mujeres jóvenes. Tiene esa característica. Estas pacientes que tienen estas mutaciones generalmente son mujeres jóvenes. Tenemos pacientes, ponte tú, de 35 años, de 22 años, que pueden hacer un cáncer de mama, pero vienen ya con una mutación en su gen, en su cromosoma, ya en la cual vienen estas proteínas que están alteradas y por lo tanto no funcionan en los fenómenos reparativos que tienen las células. Entonces, en ese caso, a los 30 ya debiera comenzar a hacerse la mamografía. Claro. Y hay otro cáncer que es el familiar, que es un 5 o un 10%, igual que como el del genético, en que también uno tiene antecedentes familiares, pero generalmente son mayores. Es decir, ponte tú, mujeres en su familia de 60, 70, 80 años y que se repiten, ¿ya? Claro. Pero es diferente al genético, porque generalmente el genético es antes de los 50. O sea, cuando uno tiene antecedentes familiares de mujeres que han tenido en esa familia cáncer a los 30, a los 35, 40 años, uno tiene que comenzar antes a hacerse el chequeo, y no solo eso, sino que a ir a asesoramiento genético, que hoy día también se hace en Chile, en algunos ¿Cómo se llama, centros. perdón? Hacer asesoramiento genético. Asesoramiento genético. Hay gente destinada y que ha estudiado para poder hacer una evaluación de esas pacientes para ver si es necesario hacer un estudio genético o no. Y en ese estudio genético no es solo para el cáncer de mama, ¿pueden determinar otras patologías? Claro. Cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer gástrico. Y son estudios que ya llevan más de 20 años en el mercado, que se están haciendo también en Chile. Perfecto. Doctora, me gustaría saber también sobre el tema de la pandemia, porque hubo muchos retrasos, usted ya lo señalaba, tenemos de hecho una gráfica preparada, pero antes quería invitarla a una pausa y también aprovechar para todos los que están viendo el programa en sus casas de que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas con el hashtag El Especialista Responde. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Volvemos con nuestro programa. Para los que están recién sumándose a nuestra sintonía, les recordamos que estamos hablando del cáncer de mama en Chile y para eso nos acompaña la doctora cirujana oncológica María Eugenia Bravo. Ella es del equipo de mama de Clínica Alemana y además trabaja en la Fundación Yo Mujer y además presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología, así que nos está aclarando todas las dudas. Quedamos con un pendiente que es esto de ver en números, ¿no? La cifra, cómo ha sido preocupante de los retrasos que han debido hacerse las mujeres, exámenes, tratamientos, diagnósticos, y no ha pasado por la pandemia. Y eso se ve no solo en el cáncer de mama, sino también en otro cáncer relacionado con las mujeres, como el cáncer cérvico-uterino. Y bueno, luego vienen otros cánceres que, bueno, de hecho está el cáncer de pulmón, que también es una de las principales causas de muerte por cáncer en el país. Ustedes han visto estos retrasos no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, y eso significa, de hecho la OMS proyecta que para el 2040 las mujeres, las muertes por esta patología en el país superarán las 2.600 debido a estos retrasos. ¿Qué se está haciendo? Porque ya esto es una realidad, lamentable, pero ya es una realidad lo que provocó la pandemia. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ahora para acortar esto y tratar de evitar que lleguemos a esa cifra que proyecta la OMS?
Bueno, efectivamente es una cifra que es alarmante, pero se están haciendo gestiones tanto a nivel público como privado en, evidentemente, educar a las pacientes a que sigan haciéndose sus chequeos, que comiencen las que no lo han hecho, para evitar que siga habiendo cánceres con una etapa avanzada. Ahora, este chequeo ha sido bastante bueno. Hay una situación que se está produciendo a nivel del Ministerio de Salud, en la cual hay mamografías que se están haciendo de Arica a Punta Arenas, ya con mamógrafos móviles o comprando servicios afuera. Y claro, que hay clínicas móviles que están en varias comunas de todo el país. De todo el país. Y estas imágenes son derivadas al ministerio, donde hay por lo menos 18, 19 médicos radiólogos contratados que son especialistas en mama. Entonces, por lo tanto, al ser especialistas en mama, la posibilidad de error diagnóstico baja bastante y por lo tanto esto está funcionando y súper bien, ¿ya? Pero no es suficiente, no va a ser suficiente porque el retraso que hubo en estos 2 años puso al sistema en jaque, al sistema de salud, no solo nuestro, sino que también en otras partes del mundo. Claro. Doctora, ¿y hay ciertos mitos alrededor de la mamografía o de esta etapa diagnóstica que no ayudan a incentivar a que los pacientes vayan a realizarse este examen? Lo que pasa es que la mamografía es un examen que en algunas mujeres duele, ¿ya? Por eso que nosotros invitamos generalmente a las pacientes a hacerse el examen, en las que están con reglas, a hacérselo después de sus reglas, después del día 10, 11 o 12, en acudir a un centro radiológico a realizar el examen. Tampoco es un dolor insoportable. No, pero hay gente que realmente le molesta mucho porque te aprietan la mama, claro, en dos posturas. Entonces, al apretar la mama, mucha gente se queja. Y lo otro, además, es solicitar o andar con un analgésico y tomárselo unas 3 o 4 horas antes del examen. Ahí no habría problema. Ahí no habría problema. Sea, me refiero a no interfiere en el examen haber tomado un analgésico previamente. Para nada, sí. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra recomendación a partir del examen diagnóstico que deben hacer las mujeres que están viendo hoy el programa y que tienen sobre 40 años o en los otros casos que mencionamos? Como te decía, ideal después de la regla, porque la mama, como 2 semanas antes que a uno le llega la regla, la mama se congestiona, se hincha, se inflama y por lo tanto ya está dolorida la paciente. Entonces, las que menstruan, ver eso en el sentido de qué etapa de su ciclo ovárico están y así acudir en ese minuto a hacerse el examen. Y en el caso de las que no están, menstruando, esas pacientes, y si son más sensibles, porque la sensibilidad es variable de cada sujeto, pueden tomar un analgésico antiinflamatorio antes de realizar el examen. Doctora, ¿y si hay pacientes, hay mujeres que ya se les ha diagnosticado el cáncer de mama? ¿Cómo está hoy la realidad en Chile respecto a los tratamientos y también el financiamiento de estos tratamientos? El financiamiento está. El problema es que Chile tiene grandes brechas. ¿A qué me refiero con esto? Hay escasez de especialistas. Brechas de oncología, de oncólogos, ¿no? Sí, hay pocos cirujanos dedicados a mamas, hay poco cirujano de reconstrucción de la glándula mamaria y también tenemos baja en cantidad de oncólogos médicos. También, no solamente eso, porque uno no trabaja solo, también tienes que tener un personal adecuado y adiestrado que te acompañe en todo este tipo de tratamiento. Un equipo amplio. Amplio. Y hoy día, generalmente nosotros trabajamos en equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, hay un cirujano, hay radioterapeuta, hay oncólogo médico, hay psico-oncólogo. O sea, hay un grupo de personas que trabajan en torno a esto, porque está además financiado por el GES. Claro, es una de las patologías auge, es el cáncer de mama. Está del año 2005 claro. y generalmente, digamos, bueno, la mayoría de la gente sabe de su existencia, pero lamentablemente a nivel público se ha ido retrasando porque hay un volumen grande de pacientes que han llegado con estos cánceres, como te decía yo, más avanzados y por lo tanto el personal que hay en este minuto es poco y muchas veces en varios centros hospitalarios están comprando servicios externos para poder realizar este tipo de tratamiento porque no da abasto el sistema. Claro, lamentablemente es lo que pasa muchas veces, un atochamiento que además fue provocado
Por la e pandemia. incrementado por la pandemia. Sí. Doctora, pero dentro de estos tratamientos, si nos ponemos en el mejor escenario posible de que tenemos la posibilidad de acceder prontamente a este tratamiento, ¿cuáles son los tratamientos hoy de vanguardia o se han ido manteniendo los mismos tratamientos las últimas décadas? No, el tratamiento ha cambiado y muchísimo, sobre todo con la existencia de nuevas drogas para el tratamiento del cáncer de mama. O sea, lo bueno Temas farmacológicos. del tema farmacológico. Yo creo que los grandes avances han sido en la parte oncológica, ¿ya? Porque quirúrgica, nosotros antes hacíamos unas mastectomías que eran de terror, en que se sacaba ambos músculos y la paciente quedaba así, pero absolutamente sin nada. Hoy, ¿cómo se llama? Se hacen más cirugías conservadoras y se mantiene la mama, y hay otra técnica que se agregó, que es hacer el ganglio centinela, que en el fondo es el primer ganglio que recibe información de las células neoplásicas malignas de la mama. Y esto hay unos métodos que se utilizan y está utilizándose a nivel nacional como en cualquier parte del mundo. Está siendo menos invasivo, Menos pero invasivo. todo yo creo que está relacionado en la medida de que lo detectemos precozmente. Y a eso apunta el hecho de hacer un diagnóstico precoz, porque en el fondo uno puede tratar un cáncer bastante más pequeño. Claro. Y lo otro, el avance que ha habido, es que hoy día ya se saben que hay 4 tipos de cánceres, cosa que nosotros antes no sabíamos. Sabíamos, ponte tú, que habían pacientes que tenían tumores de 2 centímetros, ¿ya? Y esta paciente fallecía prontamente. Y tenías pacientes que tenían un tumor de 10 centímetros y fallecían tardíamente. Entonces, se supo hoy día, en los avances científicos que hay, que el cáncer de mama, que es un cáncer muy heterogéneo, pero tiene algunos factores pronósticos que nos hacen ver que este cáncer es más malo o menos malo. Y eso ha hecho que muchas pacientes se hagan tratamientos con drogas primero y no la cirugía como era antes. Un tratamiento adecuado, sabiendo su bien tipo de que, cáncer, claro, a qué su tipo de perfil, cáncer tiene. claro. Perfecto. Doctora, le invito a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Esto es un programa participativo. Katy Ortega nos pregunta, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer la mamografía? Después de los 40, una vez al año. Anualmente. Sí. Tal como otros exámenes, hay que aprovechar Sí. y hacer todos esos exámenes una vez al año. Hay que grabárselo una vez al año. Ahora, hay cánceres que se llaman de intervalo, pero son los menos. Son cánceres que aparecen entre un control y otro a los 6 meses, ponte tú. Ya. Pero esos no son los habituales, pero hay que tenerlo en consideración, sobre todo cuando hay antecedentes familiares de esa paciente con cáncer. Ahí quizás si hay antecedentes familiares, hablarlo con su especialista para poder Exacto. hacer un cálculo de cada cuánto de cuál es el pero riesgo de esa persona. si no, para todo lo demás, Para la ¿cómo se población dice? general, 40 años. una vez al año. Una vez al año, perfecto. Pasemos a la próxima pregunta que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Daniela Ellen nos pregunta, ¿puede influir de alguna forma el haberse puesto implantes mamarios? No. ¿No? Ninguna, pero ninguna. Es una pregunta influencia. frecuente. Súper frecuente, por eso que digo, fíjate que incluso hay estudios que dicen que cuando uno tiene prótesis, generalmente la paciente está más preocupada de hacerse exámenes. Y eso favorece Y la eso detección favorece. precoz. Y si es además, que hay un que cáncer. generalmente el implante va puesto o detrás de la glándula o detrás del músculo pectoral, y por lo tanto cuando aparece un nódulo como que empuja y la paciente muchas veces se toca y se palpa el nódulo. Claro, entonces no hay influye. ninguna contraindicación. Perfecto, bueno, aclarar. Lo que sí debo aclarar es que en el caso de cuando uno tiene un implante, se requieren de proyecciones distintas a las habituales, porque no hay un porcentaje digamos, de tejido mamario que uno no lo ve. Y por eso muchas mujeres no solamente van a la mamografía, sino que se hacen ecografías mamarias o resonancias. Pero eso también debe, si se puso un implante mamario, Están más preocupadas. y se lo debe haber advertido también el Lo cirujano. más probable, sí. Pasemos a la próxima pregunta, doctora, para seguir aclarando las dudas en torno al cáncer de mama. María José Gap nos pregunta, si me diagnostican cáncer mamario, ¿puedo seguir amamantando a mi bebé? No. No. No, nosotros generalmente cuando la paciente está con un cáncer y está dando pecho, suspendemos la lactancia en ese momento, porque además hay que comenzar con los tratamientos oncológicos. De inmediato, y eso De también inmediato, todos sabemos que se Puede influir traspasa al al bebé, bebé. claro. Perfecto. Doctora, otra pregunta más. Este tema, por supuesto, que genera mucho interés por parte de las mujeres. Sonia F. nos pregunta, si me palpo algo extraño en esa zona, o sea, en la mama, ¿también debería doler? No necesariamente. Generalmente el cáncer de mama es indoloro, lamentablemente. Entonces, no hay que esperar tener algún dolor ni una sensación en específico, No. pero sobre todo si uno palpa algo extraño, hay que Hay que acudir asistir. a su médico.
Ya, Sí. no tiene que doler nada, ni siquiera al tocar, nada. Generalmente no duele, pero cuando ya está muy avanzado empieza a doler porque empieza a crecer hacia afuera y en el caso, ponte tú, hay unas lesiones que se llaman microcalcificaciones que tienen que ver con el cáncer inicial. En ese evento también podría causar dolor. Ya. O sea, yo creo que si la paciente tiene dolor es mejor consultar de más que de menos. Claro. Y también realizarse Depende de lo que diga el especialista. Si es No, necesario pero me hacerle- refiero a aprovechar de hacer la autopalpación. La autopalpación, en general, nosotros hoy día estamos muy en contra. En el No la sentido- están incentivando. No, no la Ya. estamos incentivando. En general, los cánceres cuando se palpan son sobre los 2 centímetros, ya no es un cáncer precoz. O sea, no hay ya- que confiarse. No hay finalmente. que confiarse. No, no, para nada. O sea, lo importante de la autopalpación es saber que uno tiene mamas y que esas mamas pueden enfermar y si uno es capaz de reconocer algún nódulo, alguna protuberancia, bienvenido sea. Pero no es un examen que uno lo esté estimulando como screening, es decir, en pacientes que no tienen ningún síntoma y que pueda aparecer algo, lo único que sirve es la mamografía. Entonces, más que el examen de hacer la autopalpación, es finalmente lo que hemos ido recordando durante el programa, que si tienes sobre 40 años, una mamografía, o sea, la mamografía anual tiene que ir sí o sí, si hay Exacto. antecedentes hay que Hacerla. adelantarlo en 10 años. Perfecto, doctora. Bueno, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo muy rápido, pero los invitamos a buscar más información que hemos preparado en nuestro portal 24horas.cl relacionado con este tema, por supuesto. Y recuerde que puede revisar también este o cualquier otro capítulo. Doctora, también le invitamos a usted a revisar otros capítulos en la sección programas de 24horas.cl. Gracias por su sintonía. Le agradezco, doctora, además todo este trabajo que está haciendo durante este mes muy importante de concientizar respecto a esta patología, pero como lo decíamos al principio, tiene que ser todo el año. Todo el año. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Recordamos que la doctora es cirujana oncológica de Clínica Alemana del equipo de mama y también es presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología. Nos despedimos y recuerde estar muy atento porque el diagnóstico precoz, no solo para el cáncer de mama, para todos es muy importante, así que tiene que estar atento a ir al especialista cuando tenga cualquier duda. Nos vemos la próxima semana. Chao. El especialista responde.